Angélica. Sí, bueno, buenos días. A mí me gustaría saber, de pronto no lo mencionaron, y es cómo se relaciona su estructura conceptual con las subestructuras, ¿sí? De pronto haciendo una comparación del mapa que ustedes presentaron en la actividad 2.1, pues no logro identificar muy claramente esa relación. Ok, Angélica. Juliana. Bueno, lo mío va con respecto, por favor, si es tan amable, Karina, en la presentación, en la diapositiva número 8. Listo. Ahí donde nos plantean la subestructura, la segunda, donde dice ax menos b igual a c, nombran que b es menor que 0, pero al ser menor que 0 y al tener la estructura menos b, aplicaría la ley de signos, o sea, menos por menos daría más, entonces estaría relacionada con la primera. No sé, me surgió esa inquietud. Ok, Juliana. Natalia, ¿tienes alguna pregunta? Pues tenía más o menos las mismas dudas de mis compañeras, pero anexándola a la de Juliana, que lo mismo sucedería, yo lo interpreté de la misma manera con la tercera subestructura. Por la manera en que lo plantean, terminaría convirtiéndose en la primera también. Entonces, de pronto que nos aclaren un poquito lo que precisamente refirió Juliana. Ok, Natalia. Angélica, ¿tienes más preguntas? Sí, pues también asociándolo un poco a las subestructuras, es que ellos en algún momento nos dijeron que definieron las ecuaciones aditivas como ax más b igual a c porque se sumaba o porque tenía el signo más, ¿sí? Eh, pero entonces aquí vemos que hay otras subestructuras que la relacionan con la sustracción. Y además en los fenómenos, a esto hoy, en los fenómenos solamente mostraron ejemplos en donde se involucra el signo de la adición. Ok, Angélica. Juliana o Natalia. Bueno, pues está muy relacionado igualmente con estas subestructuras porque pues me da curiosidad el hecho de que en la actividad 2.1 pues se dio como la discusión entre que era una expresión también multiplicativa por el hecho de que AX, ¿sí? Se está multiplicando una constante ahí con la X. Y nos decían que definitivamente iba a ser 1, siempre va a ser 1. Entonces, ¿por qué? Me surge la inquietud de por qué ahora sí lo plantean como A igual a menos 1. Y ahí seguiríamos hablando de ecuaciones aditivas. Gracias, Juliana. Natalia, ¿tienes alguna otra pregunta? No, no, la verdad no. Pues me hubiera gustado más ver, yo sé que ellos, o no sé, la manera en que tal vez mostraron los fenómenos, hicieron como unas categorías también. Eh, no sé, pues me causó a mí en el momento en que lo empezaron a hacer, pensé que se iban a hacer sus contextos, ya que los agruparon. Entonces, digamos que hablan fenómenos de la ciencia, de la demografía y demás. Eh, pero pues de resto, no es un comentario nada más respecto a eso, que pensé que iba a ser como los contextos, pero veo que ellos lo tomaron de otra manera y que fue una manera en que trataron de agrupar como los fenómenos que quiere mostrar hacia la parte de su unidad didáctica. Vale, Natalia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me haces un fa, la dejas en la número 11. Gracias. Bueno, aquí sí me gustaría preguntar por qué específicamente perímetro, dimensión de un objeto y ángulos internos de un triángulo, por qué específicamente están en el científico. Sé que pues, se pueden identificar en otros contextos, pero ¿por qué lo relacionaron especialmente con el científico? ¿Sí? Considero que no necesariamente por utilizarlo en las ciencias no pueda llegar a utilizarse en otros contextos. Ok, Angélica. Vale. ¿Listo? Ok, perfecto. Gracias, grupo 1, por sus preguntas. El grupo 2 por las preguntas del grupo 1. Y ahora, preguntas al grupo 2. Jesús, ¿quieres empezar? Y luego Correcto. Daniela. Perfecto. Ok,
Podemos ir a la diapositiva número 5, por favor. Bueno, viendo esta diapositiva y teniendo en cuenta lo que las compañeras explicaron, considero principalmente que teniendo en cuenta que la característica estructural va más que todo ligada al tema matemático en sí, considero aquí que realmente donde se describe el contexto fenomenológico, K mayor que 1, K igual que 1 y K menor que 1, podría ser más la subestructura matemática, porque esa vendría siendo principalmente la característica del tema matemático. Entonces, ya con esa característica de ese tema matemático, nosotros podemos determinar el contexto fenomenológico de una manera mucho más clara, que sería mi segundo comentario, pero vamos a continuar con las compañeras. Gracias, Jesús. Daniela y luego Valeria. No, tenía el mismo comentario que Jesús, me lo quitaste. También considero que estos contextos fenomenológicos deben ser las subestructuras, pues no sé, al tener en cuenta que la estructura parte como de la relación entre las constantes, pues eso fue lo que entendí del mapa conceptual que presentaron en la 4. No sé si Karina puedes ir a la 4. Sí, entonces, no sé. Entiendo que la estructura parte de ahí, de como de la relación que hay entre las constantes. Entonces, por esa razón, pues considero que esas son las subestructuras, las que tomaron como contextos fenomenológicos. Ok, gracias Daniela. Valeria. Sí, o sea, a mí me hubiese gustado que se hubiese visto directamente, o sea, o que se hubiese visto más claro la proporcionalidad directa en términos de la comparación entre diferentes proporciones, porque, o sea, como que me da la sensación de que están hablando en términos como más de las razones y de los elementos de una razón que del propio concepto de proporcionalidad directa, que sabemos que es la comparación precisamente entre proporciones, y que la constante siempre se mantiene como, o sea, que la constante es igual en dos proporciones directamente proporcionales. Entonces, como que me parece que hizo falta hacer esa claridad, o no sé si la hicieron y no la escuché, no sé, pero considero que es muy importante hablar de eso, porque si no, pues a mí me dio la sensación de que estaban hablando más que todo de razones. Y, bueno, siguiente comentario. Ok, listo, Valeria. Jesús. Bueno, volvemos porfa a la diapositiva 5. Bueno, teniendo en cuenta mi comentario anterior, y si de alguna forma nosotros clasificamos o organizamos las subestructuras como K más 1, K igual a 1 y K menos 1, podríamos nosotros de alguna forma crear unos contextos fenomenológicos que estén relacionados con esto directamente. Entonces, aquí no estoy de acuerdo con los contextos o con la forma, bueno, principalmente si haríamos lo que yo comentaría anteriormente, pues cambiaríamos estas subestructuras, estas comparación, transformación y variación, que no veo muy claro, que yo personalmente no veo muy claro la relación directa entre eso y el contexto fenomenológico. Me hubiese gustado que el contexto fuera un poco más, que te diera a entender, cuando tú leas el nombre, te diera a entender realmente el grupo de fenómenos que se encuentran allí. Es decir, cuál es la característica general de todos los fenómenos que se encuentran en ese contexto. Bueno, por ese lado. Sí, continuamos, por favor. Ok, Jesús. Daniela, ¿tienes alguna otra pregunta? No, como que concuerdo con lo que dijo Valeria, o sea, yo siento que están hablando más como de razón, si vemos que están hablando de antecedente y consecuente. Y si como tal el tema es proporcionalidad directa, yo creo que podríamos hablar de extremos y medios, no sé, Ok, como Daniela. para tener en cuenta. Valeria, ¿algo más? Como complementando el comentario de Jesús, no sé, por ejemplo, en el primer caso, según entendí la característica estructural del contexto o de la subestructura, es que yo también siento que debería ser como el intercambio, pero supongamos que el contexto sería comparación.
o sea, Juliana dijo que como su nombre lo indica, se trata de comparar diferentes como objetos, o no me acuerdo cómo dijo, pero, o sea, es que yo tampoco veo claro cuál es la característica estructural, o sea, siento que el decir que comparar, siento que es muy amplio y no necesariamente me da ideas, como lo dice Jesús, de cuáles son los fenómenos que están ahí, porque uno puede comparar costos, cuánto costó una manzana y todo eso, pero no sé, o sea, siento que hizo falta mayor claridad sobre las características estructurales. Y creo que eso es todo. Y es que no sé, a diferencia de... ¿Tú tienes otro comentario, Jesús? Yo Pues de también. eso, es que es de eso mismo, porque por ejemplo, en los fenómenos que están en el contexto fenomenológico K igual a 1, en escalas y divisas, o sea, no sé, no veo realmente la relación de ellas con esta transformación. Es que cuando me mencionas también transformación, también es algo muy general, es decir, todas estas subestructuras que ellas tienen acá, que podrían ser de alguna forma el contexto fenomenológico, son muy generales. Entonces, por ejemplo, la variación se ve en todo, se puede ver tanto en la primera como en la tercera, dado que en la segunda K es igual a 1. Pero entonces, ella dio un ejemplo aquí en K igual a 1 donde quedó claro perfectamente, donde comprendí perfectamente lo que quieren dar a entender con esto. Pero algunos de esos fenómenos creo que no hacen parte de este contexto, porque sí varían de alguna forma. No siempre es igual a 1. Ok, Jesús. Daniela o Valeria. Ah, no, mi comentario es que, o sea, no sé, nosotros, y creo que esto va relacionado con una pregunta que hizo Angélica, nosotros definimos los fenómenos en un solo contexto de PISA, porque, o sea, tuvimos en cuenta la manera en cómo lo vamos a plantear. Y sí se pueden plantear en otros contextos, pero por ejemplo, entonces, Cari, vete a las 6 o a las 5, a las 6. O sea, eso fue muy claro la manera en cómo ellas dijeron que, por ejemplo, los costos podían pertenecer al personal, al social, al profesional, pero hubiese sido chévere también como dejarlo en uno, o sea, como hacer la clasificación por cada uno de los contextos dependiendo de qué punto de vista van a ver el problema. Pero no, o sea, como que me pareció interesante también destacar los fenómenos en diferentes categorías de PISA. Nosotros no lo pensamos así, o sea, como que nos fuimos más por el lado de ponerlo solo en uno. Y nada, pues yo creo que eso es todo. Ok, Yo tengo mi Jesús. último comentario que va realmente enfocado también con respecto a esto, la 6. Bueno, realmente hablando acerca de lo que comenta Valeria, yo no estoy de acuerdo con el tema de organizar los fenómenos en diferentes contextos PISA, dado que nosotros como profesores, ustedes como dueñas de la actividad, son las que nos van a mostrar a nosotros cuáles son los contextos fenomenológicos o cómo ustedes organizan o estructuran el contexto, cómo ustedes definen ese contexto para organizarlo especialmente en un contexto PISA. Entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes, como dice acá, el profesor puede decidir con base en sus propósitos y la tarea, en qué contexto PISA organiza cada uno de los fenómenos. Considero que ustedes como grupo debieron ser específicos en el fenómeno. Cuando el costo es así, asado, y va precisamente enfocado en el contexto personal, porque nosotros lo vemos de esta forma. Es claro y es bastante, se comprende perfectamente cuando ustedes hacen el comentario de que podemos organizarlo en cualquiera, de que costo puede ser parte de cualquiera de los 4 contextos PISA y cada uno de ellos. Esto es completamente claro, pero entonces considero que se debió clasificar en uno solo, siendo específicos de cuál era el fenómeno y cómo, digamos, y cómo se ve o cómo se ve la subestructura de él ahí. Entonces, ese era mi último comentario. O sea, ¿cuál es el Jesús. propósito del fenómeno? Más bien, ¿de qué punto plantearán las tareas? Ok, listo. Bueno, chicos, pues creo que hay preguntas muy interesantes y creo que les va a ser muy interesante sus reacciones. Entonces, tengo 8:35.
Si les parece, entonces nos reunimos por grupos para discutir las preguntas y a las 8:45 retomamos. 10 minuticos para que puedan discutir un poco sus preguntas que han recibido y reaccionen a ellas. ¿Listo? Entonces, Karina, te agradezco si nos divides en grupos. Listo. Andrés, ¿Quién quiere empezar con la reacción a los comentarios de sus compañeras? Yo. Vale. Cari, si te vas a la 8, a la diapositiva 8. Listo. Entonces, en primer lugar, sí, o sea, al principio en la estructura conceptual del tema dijimos que A era igual a 1, pero teniendo en cuenta que definimos el grupo aditivo, o sea, que definimos el tema dentro del grupo aditivo y que este contiene diferentes características como lo del elemento neutro o el inverso del elemento opuesto, también consideramos que A podría ser igual a -1. Creo que eso es algo de lo que nos dimos cuenta al definir las ecuaciones a partir de los valores de B y A, como lo dije en la presentación. Estas subestructuras, o sea, la relación que hay entre estas subestructuras y la estructura matemática, o sea, como lo mencioné, depende mucho de eso, de cómo organizamos los elementos que componen la ecuación y los valores que toman. En el segundo caso, lo que nosotros hicimos fue, o sea, en el segundo, para el primero y para el tercero, lo que hicimos fue darle valores a B y a A, y entonces, al darnos cuenta, por ejemplo, si teníamos AX más B, donde B era menor que 0, pues hicimos la traducción enseguida de que quedaba como AX menos B igual a C. No es que sea AX menos B igual a C con B menor que 0 y donde aplicaría la ley de los signos, sino que a partir de la estructura, o sea, AX más B igual a C, cuando B es menor que 0, pues quedaría reescrita la ecuación como AX menos B igual a C. ¿Sí? Como una traducción que hay entre esos dos sistemas de presentación. Y, ¿qué otra cosa? Valeria, discúlpame, con respecto a esto también, o sea, nosotros lo que hicimos literalmente fue lo mismo. Antes nosotros decíamos, sumamos un valor, en este caso B, restamos un valor menos B, pero entonces ya decidimos, con ayuda de nuestro tutor, dejar esto a un lado, dejar tanto sumar, tanto restar, tanto y ponerlo más matemáticamente, como lo que es la característica subestructural, que en este caso es cuando A mayor que 1 y B mayor que 0, tenemos la ecuación esta. Cuando A igual que 1, B menor que 0, tenemos esta. Y la última cuando A es menor que 1 y B mayor que 0, que fueron las tres subestructuras que nos salen a nosotros, teniendo en cuenta la característica estructural mencionada anteriormente. Y, por ejemplo, en relación con un comentario que hizo Angélica de que veía puras ecuaciones de suma o de adición, pues no necesariamente, o sea, las ecuaciones aditivas no implican necesariamente que sean sumas, sino que también pueden haber restas. O sea, pues es un grupo aditivo con un inverso, con un elemento inverso. Por eso no creemos que solamente puedan ser adición, si fue con lo que le entendía Angélica. Y por ejemplo, si bien en los fenómenos presentamos las ecuaciones generales, que la mayoría eran sumas, pues al momento de hacer la organización, tuvimos muy en cuenta de qué manera íbamos a plantear los problemas para definir a qué subestructura pertenecían y que no solo fuera a las de tipo suma. Sí, por ejemplo, en los egresos de una persona. Tú puedes encontrar el egreso total a partir de la suma de los egresos de los gastos fijos y los gastos variables. Sí, eso puede ser una suma, pero tú también puedes encontrar, por ejemplo, fuiste a un centro comercial, compraste un televisor que te costó 100,000 pesos, bueno, eso es imposible, pero bueno, te costó 100,000 pesos y te quedaron, no sé, 200,000 pesos en la cartera y tú querías saber cuánto llevaste al inicio. Pues tenemos que buscar, por ejemplo, cuánto tenías al inicio,
que se le reste 100.000 para que te dé igual al restante total de lo que te quedó ese día de compras. Entonces, pero si ves, o sea, se puede plantear de las dos formas, desde la ecuación general que nosotros propusimos, que era igual a la suma de los gastos, o desde la perspectiva que acabo de mencionar. De pronto sí fue algo que no quedó tan claro, porque en todas pusimos la ecuación general, pero en el documento sí se ve la manera en cómo transformamos esas ecuaciones a partir del planteamiento de los problemas a los cuales las ecuaciones van a dar respuesta, según los fenómenos. Porque sí es cierto que los fenómenos pueden estar ubicados en la mayoría de las subestructuras, pero ajá. Y finalmente con respecto a lo de perímetro, pues ya creo que eso lo expliqué también en mi intervención anteriormente. Nosotros consideramos que era claro, era uno de los objetivos de la actividad, como definirlo, bueno, no nos limitaban a un contexto específico, pero sí realmente creo que teniendo en cuenta la característica subestructural, teniendo en cuenta el contexto, tanto el contexto fenomenológico, nosotros podíamos hacer una clasificación específica teniendo en cuenta que nosotros podríamos variarlo en los contextos. Pero entonces consideramos que en este caso era mucho más pertinente ver el perímetro en ese contexto que se presentó. Hay que tener en cuenta que se puede poner personal, no sé, un señor quiere medir cuánto terreno tiene o algo. Eso depende también del tipo de tareas que queramos nosotros. Depende cómo se planteemos la situación. Exacto. No sé si hay otro, se nos escapó alguno, no sé. Yo creo que no, pues, chicas, se nos escapó alguno. No, creo que no. Listo. Ok, listo. Entonces, grupo 2, sus reacciones. Bueno, pues voy a tomar la palabra y de pronto Natalia y Juliana me complementan si se me olvida algo. En relación a las subestructuras, en la anterior, en la número 5, porfa, gracias. Porque nosotros tomamos esas subestructuras, el documento guía o base del módulo no refiere a que las subestructuras tienen que ser netamente matemáticas, ¿sí? Me voy a tomar el atrevimiento de leer un pedacito y dice que primero la identificación de subestructuras debe considerarse la estructura conceptual del tema. Además, que estas subestructuras surgen de clasificaciones por tipos, ¿sí? Nosotras al final dijimos que nuestra unidad didáctica va a estar relacionada con la resolución de problemas. Al estar relacionada con la resolución de problemas, pues encontramos diferentes tipos de problemas, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos? De comparación, de transformación o de variación. ¿Listo? Es por eso que nosotros pues definimos esas subestructuras de esa manera. Bueno, en relación, creo que fue Valeria, que decía que comparábamos diferentes, la comparación era diferentes razones de extremos y medios, o porque teníamos, si la proporción era extremos y medios en la razón, son antecedente y consecuente. Juliana definió que para nosotros la proporcionalidad directa es la relación constante que existe entre magnitudes. Al hablar entre magnitudes, nosotros generamos es una razón, ¿sí? Hay una razón entre magnitudes. Y hacemos la comparación entre esas razones. Es por eso que nosotros vamos a hablar de antecedente y de consecuente, ¿sí? Bueno, bueno, también las subestructuras en relación a los nombres. Hay autores como Wakaneme y como Kano que hacen una asociación de problemas de proporcionalidad es más, ellos tienen muchas más subestructuras, ¿sí? O hacen esa clasificación de problemas. Relación, ¿lo puedes pasar a la siguiente, Karina, por favor? Gracias. En relación a los contextos PISA, que por qué no escogemos solamente uno, sino escogemos varios, realmente nosotros creemos que como profesores no podemos quedarnos en un solo contexto, ¿sí? ¿Por qué?
porque si uno se queda en un solo contexto, por ejemplo, yo le digo al chico que los costos solamente lo vamos a ver en lo profesional, pues se queda como que ese tema matemático pues solamente se utiliza en lo profesional. Y cuando tú le cambias el contexto al estudiante, no sabe qué hacer, a pesar de que conoce lo demás, ¿no? No sé, creo que... Ah, bueno, en relación a lo de las divisas, Natalia pues va a hablar porque Jesús nos decía que de pronto lo de las divisas no lo veías como en un contexto de, perdón, en una subestructura de transformación. Bueno, entonces respecto pues a todo lo que han dicho, efectivamente como dice Angélica, esto también fue una conversación que tuvimos con nuestra tutora y llegamos precisamente a que vamos a enfocar más nuestro tema hacia las situaciones problema que abarcan la proporcionalidad directa. Hay una disyuntiva claramente entre qué es una proporcionalidad directa porque la gente lo confunde, precisamente lo que hablábamos hace 15 días de que se confunde con proporciones y al hablar de extremos y medios estaremos hablando de proporción. Cuando hablamos de proporcionalidad, varios autores, como ya lo dijo Angélica, lo toman cuando yo tengo comparación entre magnitudes, precisamente, y esas magnitudes son una razón que coartan una relación constante, que en este caso sería la constante de proporcionalidad, que por eso precisamente da sentido a nuestros contextos. Respecto a lo de las divisas, efectivamente las divisas son pues un nominativo de la moneda de algún país, ¿sí? Dentro de ellas hay algo que se llama la tasa de cambio y la tasa de cambio puede ser directa. En ese caso, nosotros estamos tomando las divisas cuando la tasa de cambio es directa, que la tasa de cambio directa se da cuando la tasa representativa del mercado es el dólar. En el caso de Colombia, la tasa representativa del mercado es el dólar. Y entonces la relación que se puede dar entre la moneda se da precisamente de esta manera, donde la K, en la constante que sea entre ellos, siempre va a dar 1. Precisamente por eso es que está en la parte de transformación, y en la parte de transformación nos referimos precisamente cuando se dan esos procesos de una transformación, en el caso de una moneda a otra, por ejemplo, en el caso de una figura a un aumento o una disminución, que también se puede ver en el caso, por ejemplo, de las fotocopiadoras, que trabajan con eso de esa manera. No sé si se me escapa algo más, pues es especialmente eso, el antecedente y consecuente, pues se da precisamente por las bases teóricas que estamos tomando ya para dar precedente o sentar nuestro tema, dadas las diferentes discusiones o demás que se han presentado sobre la concepción de proporcionalidad, pues determinamos que vamos a tomar una postura basándonos pues, en diferentes autores que lo conciben de la manera que los estamos diciendo, que no obligatoriamente tiene que ser entre tres, sino que se guarde precisamente esa relación constante que puede ser entre dos magnitudes donde haya la constante entre ellas. Y si yo lo miro entre magnitudes, pues no puedo hablar de extremos y medios. Me toca obligatoriamente, si voy a analizar la magnitud, pues de una razón o de un transformador lineal, que en este caso el transformador lineal, si lo miro en la parte de variación, estaríamos hablando de la constante. Que también pues hay algunos autores que lo toman de esa manera, como un transformador lineal. No sé qué más se pueda salir por ahí que no hayamos dicho, no sé, no recuerdan. O Juli, no sé si tiene algo más que decir. No, creo que ya respondimos a todos. Bueno, y pues igual lo que dijo Angélica, nosotros por eso hicimos una modificación de nuestra estructura matemática, por la necesidad que sentimos de que estaba un poco incompleta hacia el lado que queríamos enfocar precisamente nuestra unidad didáctica. Entonces, digamos, hablando en términos de criterios, estaríamos cumpliendo que igual nuestra subestructura viene de estructura, a pesar de que de pronto para ustedes en este momento en la presentación no es tan claro o que es muy ambiguo el término comparación, transformación o variación, pues como ustedes mismos lo refieren, en el momento en que lean de pronto el documento, va a estar un poco más específico precisamente el por qué se le da ese nombre o ese título o ese nominativo a cada subestructura o a cada contexto que también está explicado de esa manera, siempre enfocándonos, lo repetimos, en situaciones, problemas que abarcan la proporcionalidad directa.
Sí, yo creo que respondieron todo, pero no sé si puedo hacer una intervención acá. Creo que sí es importante y yo realmente estoy muy de acuerdo con el trabajo que ustedes han hecho, teniendo en cuenta el borrador que ustedes hicieron. Nosotros lo leímos también y también estuvimos analizando un poquito porque realmente sufrimos con esta actividad. Si no fuera por la ayuda de nuestro tutor, que realmente nos aclaró muchísimo de este tema en general, nosotros hoy no sé qué estaríamos presentando, la verdad. Entonces, aquí yo sí quiero realmente decirlo de alguna forma muy, digamos, con una intención de ayuda al máximo, sí quisiera que veamos mucho eso. Es decir, no sé si Andrés o Pedro nos vayan o me vayan a decir lo contrario, pero yo sí todavía considero que hay que ver mucho esta característica subestructural y este tema del contexto, porque sí, o sea, los nombres que ustedes tienen, pues puede que estén muy relacionados, pero eso tiene más cara de contexto. Entonces, no sé si ahorita me imagino que el profesor nos va a aclarar este punto, pero sí es importante que ustedes veamos otras opciones, veamos cómo podemos llevar el trabajo a una mejor forma, porque sí digo que hay un avance muy grande con respecto a lo del borrador que tuvimos la oportunidad de ver y no, el trabajo está muy bueno, me parece muy bien, pero sí, y la verdad no habíamos analizado, yo no había analizado cómo ustedes de alguna u otra forma pudieron darnos a nosotros este K mayor que 1, K igual que 1 y K menos 1, que estoy de acuerdo con él, pero sí analizarlo un poco, verlo más si realmente es su estructura, si es una estructura conceptual o si es el contexto en sí. Es decir, un análisis más profundo a esto creo que sería relevante para su trabajo, para analizarlo mejor y para tener unos resultados mucho mejores. Valeria tenía la mano levantada. Sí, es que precisamente porque ellas parten del mapa conceptual, de la estructura, digo, ¿cómo era? Del mapa, sí, del mapa conceptual, de la estructura conceptual, en el que, Cari, sí puede, se va a hacer a 4, gracias, en el que ellas, o sea, es que yo siento que la manera en como ellas comenzaron también da la idea de que las subestructuras van a ser esa pequeña proporción o porción, como lo dicen los apuntes, de su estructura conceptual, que en este caso sería la constante proporcionalidad, cuando K es mayor a 1, igual a 1 o menor que 1. Entonces, precisamente porque ellas parten de ese punto, de su estructura conceptual, a uno le quedaría la idea de que las subestructuras serían esas. Estoy de acuerdo, necesariamente las subestructuras no necesariamente deben de ser matemáticas, o sea, pueden ser también definidas de otra manera, pero, o sea, es el punto de partida que ellas toman. O sea, si a mí ellas vienen y me muestran el mapa conceptual de su estructura, y después vienen y me dicen que a sus estructuras son como que para mí las subestructuras son más los contextos por la forma en cómo organizan los fenómenos, ¿sí? Y vienen y me dicen que entonces, o sea, ellas me presentan K más 1, digo K mayor a 1, K igual a 1, K menor que 1, y yo digo, uy, de ahí van a salir las subestructuras, porque están haciendo esa relación directa. Pero si vienen y después me la muestran en los contextos fenomenológicos, pues uno queda un poco perdido, porque, o sea, sí me hago entender, no sé cómo decirlo. Y no sé con respecto a lo otro, discúlpame, porque comparación, transformación y variación, o sea, también es matemática, o sea, no estamos diciendo que eso no sea matemático, eso hace parte de la matemática también. Entonces, no sea, no, importante, o sea, ese es nuestro aporte, considero que esto no es una pregunta o no es algo que quiera demeritar su trabajo, sino es que estamos en un proceso de que quizás algunos comentarios puedan ayudarnos bastante en esto, pero sí, como dice Valeria, o sea, nos llegamos, lo vimos así, yo enseguida quedé como, wow, no lo esperaba de esa forma, porque yo estaba pendiente, porque nosotros leímos y yo decía, ¿cuál va a ser esa estructura que ya van a traer? Porque el tema es bastante complicado. Nosotros tú una ecuación la puedes poner por partes o lo puedes diseñar de muchas formas, que fue difícil para nosotros. Ahora imagínense con este tema que no tiene tanta letra, que no tiene tanto número, que más que todo proporción. Entonces, aquí yo quedé muy impresionado con la forma en que ustedes lo mostraron, pero sí lo pensé enseguida como si fuera una estructura. Entonces, esa parte importante verla, no sé. Sí, o sea, yo siento que esto es un comentario, o sea, yo siento que es que
si cambiaran solo eso, yo digo que entendería mucho. O sea, yo digo que daría el trabajo quedaría súper espectacular si cambiaran esa parte. Obviamente eso es decisión de ellas y depende desde qué punto de vista lo quieran tomar, pero consideramos que, o sea, como que es un comentario para aportar más que otra cosa. Entonces, pues no sé. Ya. O sea, también nos gustaría ahora escucharlos a ustedes, a Pedro, digo Andrés, para ver qué pasa. No, estoy perdida, ¿sabes? No sé. Pero bueno, y en relación Bueno, con las magnitudes, yo creo que me toca leer el documento para, o sea, no sé, porque sí siento que la proporcionalidad directa uno siempre la entiende como la comparación entre dos proporciones y todo eso, que de las proporciones hacen parte de las magnitudes, sí, pero no sé si ese sea el foco. Pero pues sí, me tocaría leer el documento de pronto para entender un poco más este aspecto. Sí, yo ok. estoy como igual que Valeria porque estaba viendo aquí el documento y pues plantean un ejercicio que dice, bueno, 3 kilogramos de manzana se han pagado 7.200. ¿Cuánto cobrarían por 1 o 10 kilogramos? No sé si estoy mal, pero yo voy a tener ahí la igualdad entre dos razones, lo que significa que voy a tener una proporción, pero igual tengo que estudiar porque no estoy muy segura de eso. Pues como lo decíamos, hay diferentes autores que tienen diferentes posturas, precisamente por eso les dimos claridad cuál es la postura que estamos tomando teórica para la base de nuestro trabajo. Como ustedes mismos lo dicen, es un tema que tiene diferentes pistas y interpretaciones también, dependiendo de la concepción personal o de la manera que nos pudieron haber enseñado de más a cada uno. Por eso estamos dando como un horizonte para que ustedes se enmarquen hacia la parte que nosotros estamos teniendo la concepción teórica, no porque nosotros lo queramos así, sino porque sentimos que se acopla precisamente a nuestros objetivos con la unidad didáctica, que es lo que pretendemos, ¿no? Que ya como les dijimos, no es abarcar solo la proporcionalidad directa así gigantesca, sino enfocándonos hacia la parte de situaciones problema. Al abarcarlo de esa manera, para nosotros es más propicio hacer las subestructuras a partir de esos nominativos. Que de pronto no sea claro para ustedes, sí, claro, porque pues nosotros hemos tenido la oportunidad, así como ustedes, de tener otra vista teórica de las situaciones y hemos podido leer un poco más a profundidad sobre el tema. Entonces, como lo dijo Angélica, esa subestructura también es basada un poco en Wakaneme, entonces es de ahí que parte y que para nuestro parecer, claro, está claro, pero para ustedes de pronto no lo sea y de pronto en el momento que lean el documento les pueda ser más claro. Si de pronto no hay claridad, pues claramente todo esto no es estático, la educación es dinámica, como se lo dije a Andrés el otro día. Entonces, pues esto no es como ya lo final y no va más. Como hicimos un cambio en la subestructura, en la estructura matemática, pues también puede surgir diferentes cambios más adelante según lo que podamos ver que se vaya presentando. Igual agradecemos lo que nos están comentando. Em, y pues nada, esperar a ver qué también considera Andrés. Eh, Esto también, lo que ustedes están diciendo, también nos sucede a nosotros. No es tan sencillo la manera en que uno puede estructurar o subestructurar realmente la palabra. Eh, el tema, a pesar de que uno lo tenga claro, pero pues tuvimos una gran ayuda por parte de nuestra tutora, que tuvimos la oportunidad de reunirnos con ella y nos dio luces a muchas cosas y precisamente de ese tipo de situación o de reunión entre nosotras, entre ella, que también tuvimos la oportunidad de hablar un poco con Andrés, llegamos a esto que sentimos que se enmarca precisamente a lo que pretendemos, que es lo que queremos. Entonces, pues nada, igual les agradecemos lo que están diciendo y sí, tal vez se pasa porque nosotros también tuvimos esa pequeña discusión de que se veía de que está de la otra manera, que sí mejora al otro lado, pero pues bueno, esperemos a ver si de pronto más adelante tengamos o consideremos hacer ese cambio que de pronto sea más adecuado para que se entienda de pronto lo que queremos. Yo sí quería un poco aportar un poco más a esto. Digamos que, pues como nos pudimos reunir con nuestra tutora,
ella nos decía o nos daba un adelanto que las subestructuras las íbamos a utilizar en el próximo módulo, en el módulo número 3. En relación a eso, y como nosotros nos queremos es ir por la parte de la resolución de problemas, por eso es que también nuestras subestructuras lo dejamos como comparación, como transformación y como variación, ¿sí? Que son esos tres diferentes, o las tres categorías que hicimos nosotras para los diferentes problemas que podemos encontrar. Ahora, si nosotros lo dejábamos como con la constante, llegamos a un punto y dijimos como, bueno, si dejamos solamente la constante, quiere decir que usted solamente va a trabajar problemas en los que tiene que hallar la constante. Y dígame si la O la función constante lineal. o la función Era lineal. más que todo hacia la parte de función lineal. Qué pena que te interrumpa. Sí, o dígame si esa constante va a ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1 y ya. ¿Y qué? O sea, sí, como que nos íbamos a quedar en encontrar solo un número y definir en qué rango estaba. ¿Sí? Por eso, pues, también decidimos dejar, pues, por lo que les digo, las subestructuras como los tipos de problemas que podemos encontrar. Sí, y retroalimentando, pues yo entiendo la confusión que de pronto tiene Daniela, que es normal porque es muy difícil encontrar esa diferencia entre razón, proporción y proporcionalidad, porque es que todo va unido, ¿sí? Todo va unido. Entonces, si nos enfocamos a decir que la proporcionalidad directa es una igualdad entre proporciones, tendríamos que definir qué es proporción. En cambio, todo viene arraigado desde las magnitudes, ¿sí? La relación entre dos magnitudes me da una razón, la igualdad entre razones me da una proporción, pero hablar de proporcionalidad directa es que esa igualdad entre proporciones tiene una constante de proporcionalidad, que viene siendo la relación constante entre magnitudes, específicamente, pues si usted lo quiere ver como igualdad entre dos razones, estaríamos hablando de 4 magnitudes, pero no necesariamente. Nosotros no nos queremos enfocar en 4 magnitudes, sino pueden ser 2, solamente pueden ser 6, pueden ser 8, ¿sí? Sino ampliarlo por el mismo hecho de que no nos queremos enfocar en hallar solamente un elemento, ya sea la constante, ya sea una de esas magnitudes, sino también proponga otra o ¿sí? Determine X y elemento de esa proporcionalidad, que pues complementando con lo de Angélica es el motivo por el cual decidimos que las subestructuras iban a ser comparación, transformación y variación. Listo, muchachos. Bueno, creo que muy interesante esta discusión. Y no queda el trabajo fácil como siempre para los comentarios. Entonces, tenemos las 9:13. Vamos a hacer nuestro receso para que podamos estirar las piernas, tomarnos un cafecito y volver a la retroalimentación. Muy seguramente hoy Pedro también nos va a ayudar con sus comentarios. Como les digo, es el propósito de que él nos acompañe en estas presentaciones también. Tener una mirada adicional a la que tenemos acá entre nosotros. Entonces, tengo las 9:13, si les parece bien, entonces retomamos nuevamente a las 15 minutos, 9:28. Entonces, tomamos este receso, estiremos piernas, tomamos un cafecito. ¿Y quién nos falta? Juliana, nomás. Juliana, manifiéstate. Danos una señal. Juliana. Bueno, voy compartiendo pantalla mientras que Juliana llega. Eso me hace acordar mis clases virtuales. Cuando llamo a los estudiantes para que prendan la cámara. A ver si están por ahí, sí.
Menos mal que la profesora los tenía acostumbraditos a la cámara y me la prenden, porque si no, y me sintiera súper sola. Luego Sí, te responde después de 2 minutos, profe, tenía mal internet. No, profe, la cámara no me sirve. Profe, es que la cámara no me funciona. Profe, que me aparece en gris. Profe, yo, bueno, soluciona, ¿no? Bueno, listo. ¿Ya llegó Juliana? ¿Me confirman? Ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ok, ¿me escuchan bien? Y listo. Juliana, ¿llegó por ahí? no, no dale, ha llegado. dale Aún en todo no. caso, Andrés. Bueno, listo. Entonces, profes, entonces lo primero que tengo que decirles es que efectivamente, como lo han manifestado algunos de ustedes, esta es quizás la actividad más compleja, no sé si decirlo de todo el primer año, quizás, pero sí al menos de este primer semestre sabemos que es una dificultad. Esta actividad representa una dificultad interesante porque se conjugan muchas cosas simultáneamente y es precisamente, estamos primero en un proceso de organizar nuestra estructura matemática, lo hicimos en actividad 2.1, pero nos dimos cuenta que no era suficiente. Luego venimos del sistema de representación, que nos complementan esa estructura matemática, porque nos damos cuenta de que hay unas traducciones y unas transformaciones y eso nos dan cuenta de nuevos componentes del campo procedimental e incluso conceptual. Y aquí pues llegamos a organizar simultáneamente la estructura conceptual para identificar unas subestructuras, pero también estamos al mismo tiempo mirando unos fenómenos que tienen unas características y empezamos esa relación entre esos fenómenos con unas características y tenemos una estructura matemática que la hemos organizado en subestructuras y empezar a hacer esa conexión. Entonces, ese proceso, somos conscientes, no es nada fácil, no hay una única forma de hacerlo. En los apuntes hemos identificado al menos 2 formas, a partir de la experiencia que hemos tenido en la formación de profesores, que hay al menos como unas 2 formas de aproximarnos, bien sea partiendo de la estructura matemática y llegando a los fenómenos, o a la inversa, organizando los fenómenos que a veces se hace evidente esa característica que los organiza y moviéndonos hacia la estructura matemática. Entonces, somos conscientes de esa dificultad de esta actividad y pues debo decirlo de antemano que han sabido de alguna forma sortear esas dificultades y han hecho una actividad que es meritoria para lo que nos han presentado hoy. Como siempre lo he hecho, voy a empezar mis comentarios haciendo referencia a lo que se hizo en el último trabajo. Quiero empezar por los comentarios individuales que ustedes hicieron de la actividad 2.2. Felicitarlos porque noté una mayor contribución al contenido matemático, que fue una recomendación que les hice, que procuraran hacerles críticas y hacerles aportes, sobre todo desde el contenido matemático. A veces uno se distrae mucho en la forma y entonces se concentra mucho en el mapa conceptual y en cuestiones, digamos, de que una línea no quedó clara o eso, que no deja de ser importante, obviamente, pero que de pronto perdemos de vista el centro que es el contenido matemático, o en este caso los sistemas de representación. Entonces, los felicito porque se nota en sus trabajos y en sus notas se dan cuenta que son muy buenas notas. Sus comentarios en general son muy buenos porque se han enfocado en eso, en este caso en el sistema de representación y de paso construimos el contenido matemático. Una cosita por mejorar y es que muchas veces en sus comentarios ustedes sugieren páginas o sugieren autores o sugieren alguna otra fuente diferente a los apuntes. Entonces, por favor, no olviden hacer las referencias respectivas, ¿sí? Entonces, ustedes ya han visto cómo se citan páginas web o cómo se cita un documento, un artículo, que yo sé que ustedes están consultando obviamente para hacer sus apuntes cada vez más fundamentados. Entonces, no olviden incluir en sus apuntes, en sus comentarios individuales, perdón, la sección de referencias y ahí pues colocan esas ideas que ustedes han citado o donde ustedes remiten a sus compañeros. ¿Listo? Se identifique de pronto que hay muy buenas ideas, pero entonces hace falta hacer el uso de la referencia respectiva. ¿Listo? Entonces, como los 2 comentarios generales de la actividad 2.2. Bueno, entonces voy a entrar en los comentarios de forma de la presentación de la actividad de hoy. Lo primero que debo de destacar es que se nota una indagación profunda de los fenómenos. Eso me parece muy interesante. Creo que ninguno de los 2 grupos se quedó corto en fenómenos. Por el contrario, creo que fue tal su trabajo de indagación que nos mostraron una variedad
muy interesante de fenómenos, tanto para las ecuaciones aditivas como para la proporcionalidad directa. Entonces, eso me parece muy interesante que ustedes hayan consultado en las matemáticas, pues el grupo 1 habló por disciplinas, de la economía, de la ciencia. El grupo 2 también nos mostró una cantidad de fenómenos que realmente es el propósito de esta actividad, es que precisamente podamos ver esa variedad de fenómenos que pueden ser de pronto abordados desde el concepto matemático que cada uno está desarrollando en su unidad didáctica. Entonces, felicitarlos por esa indagación de fenómenos y esa variedad que nos han presentado y que nos han quedado solamente, digamos, en lo que sería el contexto matemático de lo que son las tareas habituales o los contextos habituales que hacemos en el aula. Entonces, eso me parece muy importante. También, a su vez, destacar la profundidad en el contenido matemático. Como ambos grupos lo destacaron, pues fue necesario que se vean retomado cuestiones de la estructura matemática que hacían en la actividad 2.1 y eso los lleva nuevamente a replantearse cuestiones que habían dado en actividad 2.1. Como siempre lo he dicho, aquí las actividades nunca quedan cerradas, sino que con motivo de avanzar en una actividad, pues nos damos cuenta que es necesario hacer ajustes, ampliar incluso, o como es el caso de algún grupo que también dijo, pues algún grupo necesitó ampliar su estructura conceptual, otro necesitó más bien puntualizarla. Y en ese proceso de ampliar, concretar, pues está precisamente estas actividades, que como motivo de que yo identifico unos sistemas de representación, pues me doy cuenta que hay nuevos conceptos. Con motivo de que identifico unos fenómenos, pues eso me da también la posibilidad de decir, bueno, aquí de toda esta estructura matemática puedo enfocarme en algo muy particular que son esto, pues esto. Entonces eso también nos da la posibilidad y gran parte de la discusión de hoy también pues se fundamentó en eso, en el contenido matemático que organiza los fenómenos que ustedes nos han presentado el día de hoy. Y como también lo destaco en todas las actividades de este módulo, la creatividad en los esquemas y en la forma en que ustedes organizan las cosas. Yo siempre les he dicho, y es que si ambos grupos hubiesen tenido el mismo tema, igual hubiésemos tenido diferentes estructuras conceptuales seguramente, diferentes contextos fenomenológicos, porque esto también es un trabajo que hace cada profesor de creatividad en el sentido de pues, establecer un criterio particular y eso le permite también tener pues, diferentes formas de organizar los fenómenos, diferentes formas de plantear las estructuras. Digamos que no hay una forma única de plantearlas, pero lo que sí es importante es que seamos coherentes con esa forma única. Entonces, como yo les decía en la semana pasada, lo importante es que ustedes fijen un criterio para establecer sus estructuras, fijen un criterio para establecer los contextos fenomenológicos y que haya coherencia entre eso. ¿Sí? Eso es lo importante. Aunque haya diferentes formas de organizar los fenómenos, lo importante es ser coherentes en que, y ya lo vamos a ver más adelante en las cuestiones de fondo, de que haya coherencia entre el criterio que utilizo para las estructuras matemáticas y que eso me lleve a tener una relación uno a uno con los contextos fenomenológicos. Entonces, también felicitarlos por esa creatividad que ustedes nos han planteado hoy en esta organización de los fenómenos. Bueno, cuestiones de fondo. La organización de los fenómenos. Entonces, les decía que básicamente teníamos dos enfoques desde los apuntes que tenemos y es que podríamos partir desde la estructura matemática e identificar esas porciones que nos permitían organizar esa estructura matemática en subestructuras y de ahí identificar cómo podríamos organizar los fenómenos. O teníamos otra estrategia que también se plantea en los apuntes, es tengo un grupo de fenómenos y trato de identificar qué característica, nosotros lo denominamos una característica estructural, una propiedad que puede ser una propiedad matemática, una propiedad física, una característica muy particular de esos fenómenos que me permite diferenciarlos y a partir de esa clasificación de esos fenómenos me remito hacia la estructura matemática. Entonces esas dos estrategias son válidas y nos permiten ver cuál puede ser una posibilidad de organización de estos fenómenos. Algo que me llamó la atención, que fue muy particular en el grupo 2, fue el complemento que hicieron de los apuntes con otras fuentes. Y esto va a suceder a lo largo de todo el programa. Y es que efectivamente muchos autores, hay mucha literatura sobre estas temáticas, sobre qué es la fenomenología, sobre qué son las estructuras, sobre incluso qué son los sistemas de representación. Incluso este tema sale muy
se resalta mucho cuando hablamos de sistemas de representación, porque hay una variedad de autores que hablan sobre sistemas de representación, pero no tenemos que perder de vista de que entre esa variedad de definiciones de qué es un sistema de representación, qué es una subestructura matemática o qué es, en este caso, un contexto fenomenológico, aunque es muy particular en nosotros este concepto, pues no perder de vista de que esas otras fuentes complementan obviamente nuestros apuntes, pero el referente es tener siempre los apuntes. ¿En qué sentido? En que coexisten diferentes modelos. Aquí más adelante la pira, pero ese ejemplo tan particular que siempre nos ilustra de que en nuestra disciplina coexisten muchos modelos simultáneamente y podemos ver el mismo fenómeno o el mismo problema y darle diferentes etiquetas. Entonces podemos llamar a un fenómeno, en este caso su estructura, pero otro autor también habla de su estructura, pero no necesariamente en el mismo sentido nuestro. Entonces, sí la invitación a tener de referente los apuntes y cuando miremos otras fuentes que estemos usando, pues miremos qué coherencia hay o qué coincidencia hay también entre lo que nosotros llamamos una subestructura o un fenómeno incluso y cómo el otro autor también lo aborda. Porque a veces sí nos puede suceder que pues si no nos enfocamos en una misma idea como punto de partida, pues podemos estar hablando, creemos o creeríamos bien que estaremos hablando de lo mismo, pero si nos paramos de diferentes autores, seguramente no es lo mismo. Entonces sí es importante, digamos, que el centro sea los apuntes. Valoro lo que hizo Angélica hoy, por ejemplo, cuando estamos hablando de su estructura, me remito a los apuntes y abordamos su estructura a partir de esta definición. Entonces, eso es importante. ¿Que se puede contestar con otras fuentes? Perfecto, eso siempre está abierto en la maestría, pero que tengamos en cuenta siempre, para todas las actividades, que los apuntes son ese referente conceptual que nos permite de pronto tener claridad sobre las ideas y a partir de ahí sí podemos complementar con estas fuentes y, te repito, teniendo presente qué entiende cada autor o cada referencia con el concepto o la idea matemática, o en este caso un concepto pedagógico que estamos discutiendo. ¿Listo? Eso me parece importante tenerlo presente cuando desarrollemos nuestras actividades. Surgió una discusión interesante que fue gran parte de pronto de la intervención del grupo 1 sobre el grupo 2 y la etiqueta subestructuras versus contextos fenomenológicos. ¿Qué es cada cosa? Bueno, lo primero que es importante aclarar es lo que definimos en nuestros apuntes precisamente como su estructura y como contextos fenomenológicos. Aquí me voy a remitir puntualmente que fue la cita que también usó Angélica, y es que la subestructura la entendemos como esa porción con identidad propia de la estructura conceptual. Es decir, es una parte de la estructura matemática que veníamos abordando desde la actividad 2.1 y al organizarla con algún criterio, en este caso pues unos tuvieron el criterio con la constante de proporcionalidad, el otro grupo tuvo como criterio el valor del coeficiente de A y el valor de B. Con ese criterio pues puedo identificar una porción de esa estructura matemática que me permite tener identidad propia en el sentido de que es un concepto, digamos, entre comillas, yo puedo hablar de la proporcionalidad con coeficiente mayor de 1, sin necesariamente mezclarla con menores de 1 o igual a 1. Entonces, en ese sentido, la estructura es esa porción de la estructura matemática que tiene identidad propia. ¿Qué pasa entonces con los contextos fenomenológicos? Entonces, digamos que, repito, en este caso la subestructura es algo muy particular de la estructura conceptual y, por tanto, es una porción de la estructura matemática que fundamenta mi subestructura. Eso es importantísimo, tal y como lo definimos en los apuntes. ¿Qué pasa entonces con los contextos fenomenológicos? Los contextos fenomenológicos, como los definimos en nuestros apuntes, están dados a partir de esa característica estructural que puede ser un criterio matemático o una característica matemática de esos fenómenos, pero también puede ser una característica o propiedad del fenómeno físico en sí mismo. Ustedes pueden ver en los apuntes que, por ejemplo, cuando hablamos de ecuación cuadrática, una forma de organizar los contextos fenomenológicos puede ser a partir del fenómeno de la reflexión. Y allí des en cuenta que ese criterio no es matemático, es una característica física, ¿sí? Pero que me permite agrupar una serie de fenómenos. Entonces, ¿qué pasa? Esos contextos fenomenológicos comparten una característica,
Repito que puede ser matemática o puede ser no matemática. Casi siempre en este caso, pues el ejemplo que hemos puesto es una característica física. Lo que debo mirar es que esa característica particular de esos fenómenos, cómo la puedo asociar con su estructura matemática. Esa característica o ese contexto fenomenológico que puede tener cualquier etiqueta, que también fue una discusión que planteó Jesús, es, bueno, pues que comparación no me dice nada, es que variación no me dice nada, es que transformación no me dice nada. Aquí sí es muy relativo porque obviamente esta etiqueta que le damos al contexto fenomenológico, pues es una decisión, en este caso, del grupo que lo organiza. Digamos que no hay una forma única de etiquetar los contextos fenomenológicos. De pronto que las estructuras, si uno se va, digamos, al lado, perdón, extremo, podría etiquetar a su estructura con la ecuación particular, que fue como lo hizo, digamos, el grupo 1. Entonces, una subestructura la etiqueta con una ecuación general y comienza a jugar con los coeficientes y con los valores particulares de B, que fue también lo que veo hizo el grupo 2 con la proporcionalidad. Les identifican la subestructura un concepto importante que es el coeficiente, perdón, la constante de proporcionalidad, y entonces empieza a asignarle valores y a partir de eso determina sus estructuras. Digamos que en ese caso, digamos que hay una etiqueta, digamos, propia de las matemáticas que es igual a 1, menor que 1 o mayor que 1, porque está atado a la estructura conceptual. En el caso de los contextos fenomenológicos no es tan, digamos, evidente esa característica o esa etiqueta que me permite evidenciar esa característica estructural, porque es más subjetiva en el sentido de que, bueno, yo puedo, entiendo fue el caso del grupo 2, cuando asigna una etiqueta y habla entonces de que aquí hay una transformación, aunque para otros sea transformación, es muy amplio, pero ellos particularmente identifican que este grupo de fenómenos tiene una característica, lo entendí así, me corregirán, sí, es que hay una relación en la que una cantidad se transforma en otra. O cuando hablaban de variación, pues también asumo que hay una especie de relación en la que hay una dependencia de una magnitud en otra. Por eso creo que colocaron el ejemplo de función, porque de alguna forma aquí hay una dependencia, asumo así cuando hablan de variación, es que hay una relación de dependencia entre eso. Listo. Entonces, digamos que esa forma de etiquetarla, el contexto fenomenológico, repito, es muy particular de cada grupo porque pues es muy subjetiva de cómo yo veo la característica o cómo yo etiqueto esa característica. A diferencia, repito, de pronto que las etiquetas de las estructuras son un poco más sencillas porque están atadas a un concepto matemático que de pronto es más evidente. Entonces, en ese sentido, es importante establecer, repito, que las estructuras están atadas a la estructura más conceptual. Entonces ahí viene de pronto este comentario que hacía el grupo 1 al grupo 2 de que le parecía más conveniente que la subestructura fuera el valor de K mayor a 1, K menor que 1 o K igual a 1, porque está atado precisamente a esa porción de la subestructura que es la constante de proporcionalidad. Y lo que ustedes consideraban como subestructura, que era comparación, variación, y se me olvida el tercero, me disculpan, igualación, no me acuerdo si era. Transformación, comparación, variación. Ok, entonces corresponde más a una característica estructural de los fenómenos y en este caso lo asociaría más a la idea de contexto fenomenológico. Eso con lo que tenemos hoy o con lo que evidencio en su presentación. Seguramente es en el documento final también pues puedo tener más información, pero con lo que la información que ustedes nos presentaron hoy en la presentación, me inclino más por pensar que efectivamente la subestructura se relaciona más con el valor de K y el contexto fenomenológico con esa característica que ustedes le han dado, en este caso transformación, variación, que ustedes han estado ahí. ¿Listo? Es un poquito entonces en ese sentido. Repito, las etiquetas es algo que también incluso con el grupo 1 se discutió, que cuál era la etiqueta más apropiada. Repito, es muy relativo la etiqueta que ustedes quieran dar a un contexto fenomenológico, porque obviamente es una característica y cómo yo la veo y la etiqueto, pues es muy relativo. Que también me parece interesante que ustedes, eso sí, no fue motivo de discusión, y lo comentaba con Pedro en el momento que ustedes están reunidos, es que logran identificar sus estructuras disyuntas. Eso también es un proceso que no es fácil de construir necesariamente cuando se tiene un concepto matemático. Y después, como les decía, dado que la idea que tenemos de su estructura es que es una porción con entidad propia, eso implica que al
separar una estructura en 2 o 3 subestructuras, pues esas subestructuras sean disyuntas, con el ánimo de que me permitan finalmente organizar los fenómenos con esa característica particular. Entonces, ustedes en las 3, ambos consideran que son 3 subestructuras. En los 3 casos nos damos cuenta fácilmente de que son disyuntas y cumplen con esta condición. Es decir, que da un fenómeno particular y con la característica de que A sea mayor que 1 o B tenga un particular, o en el caso del grupo 2, de que la constante sea mayor, igual o menor que 1, pues eso nos garantiza que las subestructuras son disyuntas. Entonces, en ese sentido, el avance que ustedes tienen es bastante significativo en lograr esa disyunción de las estructuras. Y eso obviamente contribuye a que los contextos fenomenológicos, entonces si tengo 3 subestructuras claramente definidas, pues entonces me contribuye fácilmente a que debo identificar 3 contextos fenomenológicos cuyas características estructurales me permiten identificar 3 propiedades que pueda asociar esas subestructuras. ¿Listo? Que repito, esa característica, pues incluso podría uno decir, porque cuando el coeficiente es mayor que 1, podría haberla etiquetado con aumento, porque siempre va a aumentar, o en el caso de menor que 1, pues puedo hablar de disminución, también puede haber sido una etiqueta, pero fíjense que finalmente la etiqueta es relativa, pero que de alguna forma me agrupa esos fenómenos que tienen esa característica particular, y es que pues hay una dependencia o hay una transformación, como ella lo indicaba. Entonces, eso me parece muy valioso el trabajo de ustedes, y es que tenemos claro esa correspondencia 1 a 1, tenemos también clara que esas estructuras son disyuntas, y eso pues es un trabajo que suele ocasionar muchas dificultades cuando están abordando esta tarea del análisis fenomenológico, y es lograr establecer subestructuras, lograr establecer contextos fenomenológicos y que adicionalmente sean disyuntos, y condición adicional que esa relación pueda ser 1 a 1. Y eso se logra en esta parte de la actividad, y es poder evidenciar subestructuras disyuntas y relación 1 a 1 con los contextos fenomenológicos y las características estructurales. Listo, ya lo dije. ¿Qué pasa entonces con los contextos PISA? Que también fue un comentario que hizo Jesús de que presentar un mismo fenómeno, y asociarlo a diferentes contextos PISA. Digamos que si nos remontamos a la definición que hace PISA de sus contextos, básicamente es la cercanía del contexto con el estudiante. Y pues obviamente es decir algo es cercano o no es cercano, pues es una situación ambigua. Porque fíjese que en este caso no está caracterizado por una propiedad matemática, es decir, no puedo decir que un contexto es científico o es personal por los números involucrados o por la operación involucrada. No, digamos que en este caso es una situación más bien arbitraria, decir que considero cercano o no considero cercano. Entonces, en ese sentido, pues, como también entiendo los argumentos de parte y parte, el grupo 1 pues optó porque cada fenómeno fuera asignado a un contexto PISA, y ellos estarían implícitamente pensando en qué entenderían por cercanía. Entonces, la cercanía pues es que obviamente el niño lo puede hacer a diario, que es como la definición que hace PISA, y es que se considera algo personal cuando el niño lo hace a diario, algo social cuando está en el contexto en el que el niño se desenvuelve, aunque no lo haga necesariamente él, y así. Entonces, en este caso, digamos que el contexto PISA, pues obviamente da las condiciones en que enmarque esa tarea, y como aún no estamos pensando en las tareas propiamente, pues puede hacer ese juego de que puedo considerar costos. Puede ser personal, si lo hago, digamos, comprando un dulce en la tienda, pero puede ser social si lo hago pensando en lo que compro en almacén a un proveedor. Entiendo que esa fue un poco la idea del grupo 2. Entonces es muy relativo, pero lo importante es que tener claro que cuando hablamos de contextos PISA nos estamos enfocando en lo que se considera el contexto que es cercano al estudiante. Ahí, repito, hay algunos criterios, digamos, que ilustran cómo puedo considerar esa cercanía, si lo considero a partir de lo que el niño hace a diario, de lo que puede ser el contexto en el que se desenvuelve, si lo hace un profesional o si tiene que ver, digamos, con problemas que involucran toda una comunidad. Entonces, es un poco, digamos, los comentarios que quiero hacer. Aclarar un poco esta discusión sobre las subestructuras y los contextos fenomenológicos, que me parece importante y que de pronto le da un poquito de luz a la discusión que se planteó en buena parte de la sesión de hoy.
No sé si tengan algún comentario. Pedro, ¿quieres hacer un? Sí, yo quiero hacer algunos comentarios. El primero es que, dado que no hice el seguimiento del trabajo de ustedes en las dos actividades anteriores, los comentarios que voy a hacer tienen que tomarlos con pinzas, porque surgen de lo que alcancé a percibir en esas actividades sin saber qué fue lo que ustedes hicieron antes. Y por consiguiente, tomen mis comentarios solamente en aquellas cuestiones que les sean de utilidad y puedan ser medianamente coherentes con lo que ustedes están pensando y sobre todo que sean coherentes con las discusiones que ustedes han tenido con su formador y con sus tutores. Y no los tomen como que porque Pedro dijo esto, entonces ahora nos olvidamos de todo lo que hicimos hasta ahora y vamos a hacer las cosas como Pedro nos insinuó. ¿Ok? Ese es un comentario clave porque no puedo llegar aquí como un elefante en una cristalería a romper todos los vídeos que están por ahí. Pero pues voy a hacer comentarios que en algunos casos pueden insinuar esa situación con esa aclaración. Bueno, entonces eso es lo primero. Lo segundo que mencionaba Andrés muy rápidamente es el hecho de que la educación matemática, siendo una ciencia social, se preocupa por fenómenos de una complejidad inmensa que no permiten establecer leyes absolutas que pueda uno justificar científicamente como válidas de la misma forma que se hace en las ciencias duras, en que pues tenemos la ley de gravedad y eso nadie lo discute. En la educación matemática, por esa razón, a mí personalmente no me gusta hablar de teorías, porque las teorías tienen como unas leyes que se supone que son verdaderas absolutamente, y lo que tenemos son modelos, son formas de mirar esos fenómenos que nos interesan y de tratar de seleccionar de esos fenómenos cuestiones clave para establecer cómo esas cuestiones clave se relacionan y construir ese modelo. Y sucede que para un mismo fenómeno, en un momento dado puede haber múltiples modelos que vayan paralelamente sin pelearse los unos con los otros. En el caso, por ejemplo, del modelo del análisis didáctico, nosotros aquí estamos usando la versión modelo análisis didáctico UED Universidad de los Andes, pero el modelo del análisis didáctico tiene otras versiones, particularmente en España, que no son necesariamente idénticas a la que estamos usando nosotros. Pero además, aparte del modelo del análisis didáctico, hay otros modelos que también miran el mismo fenómeno y lo hacen con otros elementos, con otros nombres de esos elementos y con otras relaciones, pero al final, en general, alguien que pueda mirar las dos cosas desde afuera puede terminar haciendo un isomorfismo parcial entre las dos cosas. ¿Por qué? Porque si los modelos funcionan, como los modelos abordan el mismo fenómeno, pues en alguna medida tienen que parecerse, aunque usen términos diferentes. Entonces me estoy refiriendo, por ejemplo, incluso dentro de la misma Universidad de Granada, pues está el modelo del análisis didáctico y está el modelo ontosemiótico de Godino y colaboradores. Bueno, entonces ese es el primer comentario. Segundo comentario es por qué esta actividad es importante. Y tiene que ver con principios que tenemos en el programa que nunca hacemos explícitos por escrito, pero que están allá atrás guiando las cosas. Y estos principios tienen que ver con, primero, que vemos que los niños y jóvenes aprenden matemáticas
No porque los profesores se las expliquen, se las dicten, ellos las apunten y sean capaces de repetirlas, o porque el profesor le dé una explicación, un ejemplo y después ellos hagan 10 ejercicios similares, sino que los niños aprenden matemáticas cuando realizan actividades en las que ponen en juego el conocimiento que tienen en ese momento y al tratar de resolver esas actividades interactuando con sus compañeros van construyendo más conocimiento. Y que además los niños aprenden matemáticas no porque las actividades que el profesor les entregue sean exclusiva y puramente matemáticas, sino los niños aprenden matemáticas porque esas actividades parecen no estar relacionadas con matemáticas, pero cuando hay que resolverlas, surge la necesidad de usar las matemáticas como una herramienta para poder encontrar esa solución. Es decir, lo que pues de manera muy genérica llamamos estas actividades de resolución de problemas, donde en una buena cantidad de ocasiones, no necesariamente todas, esos problemas no están en un contexto matemático, sino que están precisamente en un contexto no matemático. Y entonces, ahí en esos contextos no matemáticos, e incluso en los contextos matemáticos, el punto es ¿qué función tienen las matemáticas? ¿Qué función tiene este concepto que estoy trabajando para poder abordar ese problema que está en un contexto no matemático? Y ahí entra de manera muy directa toda esta reflexión que ustedes han venido haciendo sobre el análisis fenomenológico. Estamos haciendo el análisis fenomenológico y lo vamos a seguir haciendo y esto no se va a terminar, esencialmente porque en algún momento tenemos que tener claridad de cómo es la relación entre estos conceptos matemáticos y esos fenómenos en que esos conceptos matemáticos adquieren sentido, porque lo que nosotros vamos a hacer con los niños es precisamente de esos contextos no matemáticos o llamémoslos contextos fenomenológicos, seleccionar unas circunstancias, situaciones, problemas, fenómenos que van a ser la esencia de las actividades que les vamos a entregar a los niños para que en esas actividades, dentro de esos contextos fenomenológicos, los niños puedan ir construyendo su conocimiento matemático relacionado con este concepto matemático. Espero que me estén viendo manotear, porque si no, no me entienden absolutamente nada de lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Y además no sé si mi pantalla está para que esto que ustedes están viendo aquí sea a la izquierda y esto sea a la derecha o al revés, pero no importa. ¿Ok? Bueno. Entonces, esa es la razón por la cual esta actividad es muy importante. Porque al final, cuando la terminemos, que de pronto no va a ser dentro de 8 ni dentro de 15 días, porque ustedes saben que esto se sigue alimentando, esto nos va a dar una información clave para poder seleccionar dentro de qué contextos, circunstancias, problemas yo le diseño una tarea de aprendizaje para que el niño pueda desarrollar su conocimiento sobre esta parte de la estructura matemática que estoy trabajando. Entonces, eso es lo importante. Segundo comentario. Tercer comentario, lo dijo Andrés, pero yo lo reitero. En la larga ya experiencia que tenemos en el programa, hay dos cosas que son las más difíciles en el programa. Y antes había tres. Antes quiero decir hasta hace un año. Hasta hace un año el orden de esas cuestiones de dificultad eran cursos de inglés, redacción y análisis fenomenológico. Esa es la experiencia que tenemos de lo que más dificultad da en el programa. Entonces, esta actividad en varias cohortes del programa fue muy compleja, muy difícil, y cuando las hacíamos teníamos la sensación de que habíamos logrado apenas un poquito con los grupos que estaban trabajando. Como les mencionó Andrés, yo también tengo la misma sensación, y no es una sensación de una persona de un grupo, sino
de los dos grupos y de todos los que intervinieron hoy, pues tengo la sensación de que ustedes han logrado agarrar con bastante claridad y bastante profundidad la complejidad que hay detrás de estas nociones de análisis fenomenológico. Y eso pues nos agrada mucho y pues me sorprende muy positivamente. Cuando digo me sorprende porque casi nunca había escuchado que las discusiones que hoy hubo tan intensas fueran sobre cuestiones muy particulares y matices muy específicos de esa complejidad del análisis fenomenológico. Entonces, estupendo, estupendo todas estas discusiones y estoy seguro que esto les va a ayudar muchísimo de aquí en adelante. No voy a necesariamente entrar muy en detalle en esas discusiones, en las discusiones de subestructuras, de contextos fenomenológicos, de etiquetas, etcétera. No voy a entrar muy en detalle, pero sí quiero hacer un par de claridades. La primera es la siguiente, la digo con dos frases. Primero estuvo el mundo y después aparecieron las matemáticas. Esto es importante para poder entender esa relación entre las matemáticas y el mundo, entre los conceptos y los fenómenos. ¿Ok? Lo primero es el mundo y después están los conceptos. No es que el mundo se adapte a los conceptos, no sé si me explico. No, es los conceptos que se adaptan al mundo porque surgieron con motivo de la necesidad de la humanidad de abordar situaciones, problemas o fenómenos reales. Entonces, en esa relación, como lo decía Andrés, pues es muy importante desde el punto de vista didáctico, como les decía hace un momentico, poder establecer esa relación entre el concepto, la estructura matemática y los fenómenos en esta relación biunívoca que hemos determinado de subestructuras y de contextos fenomenológicos. Pero cualquiera de las dos vías es válida siempre que nosotros tengamos para nuestros adentros la sensación que una vez que establezco estas relaciones tienen sentido y pueden ser útiles hacia adelante. Eso es lo único que quiero decirles a este respecto. No quiero entrar en los detalles que ya Andrés entró y que yo percibo que ustedes los entienden bastante bien y que por consiguiente el problema no es entender este aparato tan complejo, sino cómo este aparato me puede funcionar para mi tema. ¿Ok? Entonces, pues eso está muy bien y entonces, pues esto hay que seguirlo masticando y masticando y si fuéramos vacas rumiándolo y volviéndolo a masticar, porque va a tomar tiempo digerirlo, pero creo que van por buen camino en general. Entonces, estos son comentarios generales y ya voy a dos comentarios particulares para cada grupo. Y es aquí donde el comentario inicial que hice de no me hagan caso no, es importante, ¿ok? En relación con el grupo 1, pues como no sé qué han discutido en el último mes y medio, me cuesta trabajo entender a partir del discurso, a partir de la estructura conceptual que alcanzaron a presentar, a partir de las subestructuras que presentaron, me cuesta trabajo entender realmente qué significa ecuación aditiva. Me cuesta trabajo. Y tengo la sensación de que la etiqueta ecuación dentro del problema que ustedes están tratando de abordar, los está empujando a mirar una situación de una cierta manera. Y cuando yo vi
las subestructuras que ustedes presentaron, lo primero que pensé inmediatamente es, pero es que ellos lo que están hablando es de los diferentes tipos de problemas aditivos. Yo supongo que ustedes saben de qué estoy hablando cuando hablo de problemas aditivos, pero si no saben, es muy fácil, hay toda la información del mundo, en el sentido de que hay problemas aditivos que son problemas de cambio. Yo aquí no me los, esto no me lo sé, estoy mirando un documento. Problemas de cambio, problemas de combinación, problemas de comparación, de igualación e incluso problemas aditivos de más de una etapa. Entonces, cuando yo veo lo que ustedes presentaron, en el sentido esencialmente de que la A no tiene ningún papel porque es 1, esencialmente, yo lo que estoy viendo desde el punto de vista estructural matemático son situaciones de X más A igual a B, A más X igual a B y A más B igual a X, porque son los 3 formas que puede tener eso. Entonces, de nuevo, no le hagan caso a Pedro, pero sí les sugiero que le echen una revisada a esta idea de los tipos de problemas aditivos para ver si eso les ayuda en lo que ustedes están haciendo. ¿Ok? No sé si les puedo ayudar o no, pero eso fue lo que yo pensé cuando vi lo que ustedes presentaron. Entonces, ese comentario para el grupo 1. Y para el grupo 2, pues, como les decía Andrés, pues celebro que estén tratando de encontrar información en otras fuentes, particularmente para su tema. Y esto es válido para los dos grupos, para cualquiera de los dos temas. Hay toda la literatura que ustedes se puedan imaginar, pero es que es toda la literatura que ustedes se puedan imaginar. Perdón un segundo, voy a hacer aquí una búsqueda en Funes rápidamente, porque no sé si nosotros en Funes tengamos, sí, no más en Funes, para el término clave razón y proporcionalidad, hay 316 documentos. Entonces, imagínense. Y para la adición en general, dentro de las operaciones aritméticas, hay 174 documentos. Ojo, no estoy diciendo que porque Pedro dijo esto, entonces ahora tenemos que de aquí al 20 y pico, 30 de julio, que volvemos a tener clase en el módulo 3, habernos leído estos documentos. No, lo que estoy diciendo es, hay mucha literatura, ¿ok? Hay mucha literatura. Entonces, en el tema del grupo 2, a mí se me vino a la mente un documento que les puede ser de utilidad. ¿Qué les puede ser de utilidad? ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque es una tesis de doctorado. Y 2, porque el contenido matemático de esa tesis es razón y proporcionalidad. Y 3, porque el marco conceptual con el que se organizó esa tesis es el análisis didáctico. Entonces, imagínense. Yo no es que no hubiera querido decirles esto hace 1 mes y medio, pero para nada, pues no estaba aquí para decírselos, ¿ok? Pero ahora me parece muy chévere decírselos porque ustedes ya han hecho el análisis de contenido. Entonces, lo que pueden es comparar cómo ustedes hicieron su análisis de contenido con cómo esta persona, que es una investigadora costarricense que se llama Gabriela Valverde, hace su análisis de contenido y mira las cosas. Entonces, para ustedes, para que no tengan que buscarlo, les pongo aquí en el chat el enlace a este documento de Funes, ¿ok? Es una tesis doctoral, entonces eso tiene, no sé, 500 páginas, pero yo creo que en la página 152 o algo así comienza a hablar esto. Y no estoy diciendo ni que se lean un trocito, ni que se lean mucho, ni que se lean todo. Sencillamente una información adicional que les puede ser de utilidad. Entonces,
Mi último comentario es un comentario de forma, pero que termina siendo de fondo. Y tiene que ver con el uso de dos términos, el uso del término magnitud y el uso del término cantidad. Esto, no sé por qué siempre doy mucha lata con esto, para que no se confunda, porque nosotros aquí ya en estas cuestiones tenemos que seguir con claridad el buen uso de los términos. Magnitud es un atributo que los objetos pueden tener que es medible. Magnitud es longitud, área o superficie, volumen, peso, que es diferente de cantidad. ¿Ok? Algo puede medir 6 centímetros. Esa es la cantidad de magnitud de ese objeto. Entonces, en el tema de proporcionalidad, cuando ustedes hablan de magnitud, creo que están queriendo hablar de cantidades. ¿Ok? Porque no creo que haya proporcionalidad entre dos magnitudes, entre longitud y masa. ¿Me explico? De pronto sí, pero en otro sentido. Entonces es un comentario muy menor para el uso de esos términos. Y eso era lo que yo quería comentarles. Vale. Aprovecho el comentario que hizo Pedro, que también lo he discutido con ambos grupos y me parece importante, que puede causar cierta insatisfacción o sorpresa la forma en que normalmente nos referimos Pedro, Paola y yo en este caso, y más adelante también lo hará Carlos, y es de hablar siempre de que no porque lo diga Pedro, como él lo dijo, no porque lo diga Andrés, no porque lo diga Paola, y es por eso mismo que plantea Pedro, de que digamos que hay muchas cuestiones de que siempre están abiertas y que no somos la palabra final frente a eso. Eso es muy importante. Y además también porque el espíritu precisamente de esta forma en que trabajamos en la maestría es que el conocimiento lo construimos entre todos. Esta idea de aprendizaje interdependiente y que en el momento en que discutimos, en que criticamos el trabajo de otro, que me pareció muy bonito, y le iba a decir a Valeria que no tiene que disculparse cuando critica a su grupo, porque precisamente es eso. Todos sabemos que estamos discutiendo y contribuyendo al trabajo del otro, porque en esa forma estamos construyendo todos conocimiento. Y no se trata porque lo diga X o Y persona, sino porque precisamente es una en torno al que discutimos los argumentos. Y seguramente pues el argumento que nos dará la razón pues será el argumento que sea mejor sustentado. Entonces cuando Pedro o cuando yo les digo de que no es porque lo diga yo o porque lo diga tal persona, pues es precisamente porque precisamente no es la autoridad quien lo dice, sino que son los argumentos los que efectivamente nos darán la razón o no. Entonces, sé que en algunas ocasiones esto puede causar alguna satisfacción, pero es que no me dijo cuál era la respuesta finalmente, si era esta o era la otra. Precisamente, y lo discutimos siempre, es ese conocimiento que construimos entre todos, esas actividades siempre están abiertas, no hay una palabra final sobre que ya este es el análisis fenomenológico y así que se quedó. No, precisamente van a incluso llegar a la actividad 8.4, que va a ser la actividad final, y todavía estarán discutiendo sobre cuestiones de fondo y de estructura o de más adelante alguna capacidad o un objetivo, son cuestiones que siempre están abiertas. Y eso es, digamos, sé que para algunas personas cuando están empezando este programa de formación puede chocar de que no tenga la fórmula mágica de cuál es esto o cuál es lo otro, porque precisamente eso somos conscientes de que en eso consiste este programa de formación. No solamente es entregar una actividad y ya está terminada, ya me dijo esto Pedro, me dijo esto Andrés y así es, sino que precisamente es algo que estamos construyendo entre todos y que nunca se cierra a que esa sí esta actividad y nunca más la volvemos a tocar. Incluso nuestras recomendaciones hicieron una actividad 2.3, guárdenla porque seguramente cuando vayamos a hacer, como decía Pedro, la formulación de las tareas, tenemos que retomar nuevamente qué contextos, qué estructuras estamos abordando, porque también vamos a llegar a esa discusión. Bueno, hoy identificamos 3 estructuras. ¿Será que podemos abordarlas todas en la unidad didáctica o nos quedamos con una de ellas simplemente y esa es la que abordamos? Es decir, todo esto que estamos haciendo, como yo les decía, los sistemas de representación, los fenómenos y los conceptos y procedimientos, estamos viendo todo el panorama general,
y estamos haciendo foco en algunas cosas. Pero eso no quiere decir que vamos a abordar toda la unidad didáctica, sino que precisamente va a llegar un momento en que tenemos que decidir, con todo esto que ya tengo el panorama general, ahora sí consideramos como grupo que esto es lo que podemos llevar al aula en 4 o 5 sesiones máximo. Entonces, fíjense que esto es simplemente un panorama para luego tomar una decisión de foco y decir, nos quedamos con esto en estos contextos, con estos procedimientos y conceptos y con los objetivos particulares. ¿Listo? Que eso me parece importante, aprovechar esta oportunidad para pues, aclarar de pronto ese marco en el que nos movemos en la formación de profesores en la maestría. No sé si queda alguna pregunta alrededor de esta actividad, alguna inquietud que todavía quede pendiente por resolver o complementar alguna de sus ideas. ¿Todo muy claro o más confundidos que el principio? Bueno, repito, entonces, de todas maneras, me parece importante destacar. ¿Pedro, ibas a decir algo? No, que no tengo una inquietud para dentro de 15 días, porque me dio la sensación, pero fue una sensación de que ustedes quieren que en todo caso nos juntemos dentro de 15 días, sea virtual o presencial. ¿De acuerdo? Esto es una decisión voluntaria, acuérdense, porque ya se ha acabado el semestre y no los podemos obligar a nada, pero es como si nos fuéramos a juntar a tomar un café, pero vamos a hablar de cosas que nos interesan. ¿Me explico? ¿Vale? Listo. Vale, entonces, como lo comentaba Pedro, nosotros vamos a hacer cierre de semestre dentro de 8 días. Entonces les recuerdo que lo que sigue. Hasta esta actividad, ustedes, las actividades van completas, es decir, borrador, presentación, documento final, evaluación por pares y comentarios individuales. ¿Listo? Hasta la actividad 2.3. Como cerramos semestre, la próxima semana, les recuerdo que vamos a hacer la última actividad, a evaluarla con base en 2 elementos. El documento borrador, que se califica como un borrador, es decir, no esperamos que esté al 100%, digamos, terminado, sino que van a hacer su mejor esfuerzo para presentar un borrador del balance, el análisis de contenido, y con la evaluación por pares que ustedes van a hacer con motivo de lo que hicieron en ese borrador. Y eso va a valer el 10% de su nota. Y estas 3 actividades, la 2.1, 2.2 y 2.3, van a valer el 30% con todos los documentos que ustedes han presentado. ¿Vale? Entonces, hasta ahí la parte, digamos, por demás de alguna forma, obligatoria de su evaluación. Como decía Pedro, dentro de 15 días, la presentación es voluntaria para los grupos que lo deseen. Entendemos que ustedes tienen la voluntad de presentarlo y aún así pueden cambiar de decisión de que a 15 días. Y nos parece oportuno, lo discutimos con el comité académico, de que lo hagamos en conjunto. Es decir, que quienes quieran presentar, lo van a presentar a sus compañeros de MAT 9 y a sus compañeros de MAT 8. Y ellos van a hacer lo mismo. Vamos a hacer una sesión conjunta y la dinámica va a ser más o menos de este mismo estilo. Presentamos, hay un espacio para que les hagan preguntas y retroalimentemos. Esta será un poco más sencillo, porque pues obviamente hacer un grupo más grande de 6 presentaciones, pues nos toca pronto restringir un poco la cantidad de preguntas por grupo, pero que hay esa posibilidad de que ustedes van a recibir comentarios de sus compañeras y de sus compañeros y adicionalmente de otra cohorte, que con la perspectiva ya de estar en su tercer semestre les van a decir en el chicharrón en que se metieron y que les pueden ayudar muchísimo a eso. Y ustedes también van a tener una perspectiva, a mí es lo que nos espera a futuro cuando estemos en el módulo 6, qué es lo que van a hacer. Seguramente se van a sentir un poquito perdidos, obviamente, por el contexto en el que están, pero pues es una idea que nos parece interesante, primero desde lo académico y también pues conversar en torno a nuestro trabajo. Entonces es un poco la dinámica que nos espera dentro de 15 días. Y como les manifesté en el correo que les enviamos esta semana, pues infortunadamente, dadas las circunstancias en las que nos movemos en Bogotá, pues finalmente se opta por hacerlo virtualmente. ¿Listo? Estamos todavía en un pico muy alto y las circunstancias nos llevan a tomar esta decisión. Pedro. No, para darles un tris de contexto, aunque dentro de 15 días ustedes no se acuerden de qué están haciendo en MAD 8. Pues en MAD 8 ya pasaron por el módulo 2, en el módulo 3 establecieron unos objetivos de aprendizaje y los caracterizaron
con unas cosas que llamamos los grafos de criterios de logro, que describen las diferentes formas en que un estudiante puede resolver tareas relacionadas con un objetivo. En el módulo 4 diseñaron unas tareas de aprendizaje para ayudar a los niños a lograr esos objetivos. En el módulo 5 diseñaron una gran cantidad de instrumentos y de procedimientos para recoger información de lo que los niños hicieron cuando trataron de resolver esas tareas. Y en el módulo 6, lo que ellos han venido haciendo es recogiendo y etiquetando y caracterizando lo que los niños hicieron y meter toda esa información en un sistema muy complejo que al final lo que les dice es, con estos datos que ustedes recogieron, pues parece ser que su unidad didáctica en el módulo, para el objetivo 1 tuvo tal nivel de éxito y para el objetivo 2 tuvo tal nivel de éxito. Eso de manera muy general es lo que ellos van a presentar dentro de 15 días, los que presenten. Y es, miren, al final, con todo este procedimiento, a mi unidad didáctica le fue de tal manera. Y van a tratar de justificarlo, aunque ustedes no entiendan toda la complejidad que hay detrás, pero es ese el contexto. ¿Okay? ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿No? Bueno. Entonces, para dar cierre a esta sesión, entonces procedo a presentarles lo que va a ser la actividad 2.4. Repito que ustedes van a enviarnos su borrador la próxima semana. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Me confirman cuando la estén viendo. ¿Sí? ¿Ya la están viendo? Listo, perfecto. Entonces, este es el balance del análisis de contenido, que como lo plantean sus dos objetivos principales, es que ustedes logren organizar y relacionar y complementar la información que ya han hecho con los tres organizadores anteriores y que produzcan finalmente un balance, es decir, que nos muestren cómo se relacionan esos diferentes organizadores que ustedes han analizado en este módulo. Entonces, básicamente lo que queremos es que ustedes nos presenten esas mejoras que han hecho. Entonces, con motivo de esas discusiones que hemos tenido en estas 3 sesiones, pues qué mejoras van a hacer a la estructura conceptual, qué mejoras van a hacer de los sistemas de representación, en este caso del análisis fenomenológico, y en eso consiste la primera parte de la actividad. Ustedes ven aquí, primera parte, mejoras en información recogida con los diferentes organizadores del currículo. Entonces va a ser muy útil estas discusiones que hemos tenido, los comentarios individuales que nos han hecho sus compañeros, y con lo que hablamos hoy, pues seguramente tendrán que organizar varias cositas por ahí. Entonces, lo primero es mostrar esas mejoras que ustedes han hecho de esos diferentes organizadores, o que también denominamos conceptos pedagógicos. Y en la segunda parte, esperamos es que ustedes nos presenten, puede ser a través de un esquema o mapa conceptual, cómo relacionan esas 3 cuestiones, con estructura matemática, sistema de representación y el análisis fenomenológico. Ustedes han dado cuenta en los apuntes, suelen ser de pronto unos esquemas un poquito más complejos porque están abordando pues simultáneamente todas estas ideas. Pero es una idea más o menos de tener un barrido general por todo el tema, por identificar de una vez. La sugerencia es, una vez que identifiquen estructura conceptual, denle un poco de orden para que se puedan evidenciar, que fue un poco ya el avance que hizo el grupo 2, y es esta estructura conceptual, y aquí se puede evidenciar las subestructuras. Grupo 1, pues la sugerencia sería, traten de hacer esa misma organización de estructura matemática, donde se puedan evidenciar las subestructuras y se relacionen de una vez con lo que hicieron en el día de hoy. Y adicionalmente, pues están los sistemas de representación. Eso es un poco entonces lo que esperamos que ustedes nos entreguen para el documento borrado. Recuerden, para la última actividad no va a haber documento final. La presentación van a tener el mismo tiempo, hemos pensado conveniente, y ya no haríamos comentarios individuales para la actividad 2.4, pues dadas estas circunstancias de tiempo que no nos permiten hacer la actividad completa. Entonces, este es un poco entonces los esquemas, como les he dicho, en aras de la uniformidad de su trabajo final. Procure mantener el mismo esquema o la misma estructura que ustedes han manejado en sus mapas conceptuales y en sus esquemas, para que haya unidad a lo largo de todo el programa. Entonces, eso es un poco en resumen la actividad 2.4, que ustedes van a desarrollar. Recordarles 2 cosas adicionales que se las mencionamos, pero para recordarlas, la
la presentación, si la hacen ustedes de la 2.4, no tiene ninguna evaluación, primera parte. Y segunda parte, en la sesión de inicio del módulo 3, lo que llamamos la sesión del formador de inicio número 3, sí les vamos a solicitar que hagan una pequeña presentación de máximo 3 minutos del resumen de lo que había sido su presentación del 2.4 que sirva de referencia para poder comenzar el módulo 3. Gracias, pero sí, eso también se los había comentado en el correo que les envié esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, para tener presente eso. No sé, profe, si nos queda alguna inquietud de la actividad de esta sesión. No olviden esta semana, a más tardar el martes, su evaluación por pares. Si tienen dudas, registrarlas el miércoles. También está la posibilidad el sábado, obviamente, de reunirse conmigo para el borrador, si tienen inquietudes de la actividad 2.4. ¿Listo? Y una tarea para los próximos 15 días. Dentro de 15 días, todos vacunados. Jesús, no, pero todavía no te toca la segunda dosis, sino hasta por ahí dentro de 3 semanas, ¿no? Sí, el 28, el 28. Bueno. El 25 de junio me toca. Bueno, mucho ánimo, chicos. ¿Y usted lo vacunaron ya? Yo ya estoy doblemente vacunado, sí. Ya me pusieron la segunda dosis hace una semana. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Mucho Vale. ánimo. Karina, muchas gracias por tu colaboración el día de hoy.